No, és una cosa que em sembla que no tinc gaire gràcia. Tampoc m'he filmat mai, no ho he provat mai, però... Més que no sé si tinc gaire gràcia o no, però, home, més gràcia que qualsevol dels que surt a la tele, segur que en tinc. Però menys gràcia que els actors que ja tinc, segur que també, per tant, me conformo en quedar-me allà on estic. És que són tan dolents els actors que trobo, bueno, que hi ha pel món, no és pas que jo tingui una mala sort especial. Però, bueno, n'he trobat 2 de bons, ara 3, sembla que n'hi ha algun més de bo. En totes les pel·lis havia filmat amb molts més actors i els he hagut de retirar de tan dolents que eren. Vull dir que si el que queda al final és bo, és perquè s'han eliminat molt de dolents, I no sé, costa afegir. Pel meu gust sí, ara, ja que en volem fer una de més caòtica i tal, com més gent, no? Com més serem, més riurem, tota la vida s'ha dit, no? I si l'origen de fer cine era aquest de subvertir una mica la vida, doncs, com més serem, més riurem, també se li pot aplicar. Però, clar, han de quedar bé també, perquè per fer el son normal no cal pas filmar-ho, saps? Ja el fas, vull dir, tot tranquil·lament i, saps? L'única justificació per filmar-ho és perquè tingui un plus, no? I si no pots donar, saps, aquest plus de bellesa, saps, o de qualitat estètica, doncs, clar, ja podem fer una festa un dia de cada dia normal. No calia pas fer cine per això, no? És la combinació de les dues coses, jo crec, si no... No m'he plantejat mai això. És com els extraterrestres. A mi, si un tio em presenta un extraterrestre, em dóna la mà i diu, enhorabona, ets un extraterrestre, i enhorabona, te felicito, i et veig, i és veritat, però mentre no baixi no m'ho crec. Doncs el mateix amb el digital. Jo si no hi veig un tio de carn i ossos, no m'agrada, m'avorreixo, no sé, no m'interessa. I què vols dir de creacions digitals? Fer-ne de bons així com robots, no? Podria estar una bona idea, és veritat, els podries modelar a la teva manera, però no, perquè fa pensar una mica amb la tele. Això tinc una amiga de la meva mare, que va allà, sempre va cosir, no? I que té tele però no se la mira mai, no? I dic, Alicia, perquè sempre em demana que li vagi a buscar llibres a la biblioteca, que li doni, perquè s'avorreix al vespre, es viu tot sola viuda, i s'avorreix i llegeix llibres, no? I diu, i la tele, però no posa la tele, no, la tele, diu, és una merda, diu, només hi ha gent que s'insulta, diu, caps que treuen foc per la boca, saps? Doncs per mi la realitat virtual això són monstros, diu, caps i monstros que treuen foc per la boca. Jo sempre que em diuen això, realitat virtual, penso en això. I aquesta no vol mirar la tele perquè només veu caps i focs i monstros. Això no és cinema. Videoart, no? Poder. Home, la gràcia del cine era que hi havia una mica d'aquesta cosa humana popular, no? Almenys per definició o per tradició des dels seus orígens. Clar, si treus això ja és... Bueno, potser sí, no ho sé, però a priori és una evolució en el llenguatge tan i tan forta que quasi que, saps, estàs sortint de la noció de cinema tal com l'hem conegut ara o tal com ens ha marcat la tradició. També és un tema interessant perquè la definició de cinema s'ha anat ampliant i no dic, saps, tampoc no estic tan segur d'això, no? Però és un gran debat, no? Què és el que defineix precisament cinema i que fa que no sigui videoart o que no sigui televisió. Però jo crec que això, una pel·lícula que no hi hagués gent, ara, no dic que en el futur no pugui ser, no sé. Os voy a contar una cosa así que es bastante... porque yo nunca he estudiado nada de cine, ni de actores, ni de nada. Todo lo que yo sé de dirección de actores lo he aprendido yo mismo, digamos, lo he inventado yo. Y inventé una técnica, esta vez, que la voy a patentar, o la voy a escribir así que se sepa que soy yo el inventor, y que funciona muy bien para estos diálogos. Y consiste en... o estos diálogos a veces cuando no hay diálogos, sino cuando no pasan cosas que no se sabe exactamente. Por ejemplo, en mi rodaje hay 3 reglas, ¿no? Los actores pueden hacer lo que les dé la gana, pero no me pueden mirar nunca, ni contestarme, ni parar de actuar, ¿no? O sea, ellos pueden hacer lo que quieran. Si estás cansado, te sientas, te cansas, si tienes sed, te vas a beber, o lo que sea, pero nunca me mires a mí, nunca me respondas y nunca paren de actuar, ¿vale? Y por ejemplo, estamos allí, ¿no? Un ejemplo. Están allí un poco lejos, así de espaldas, y yo digo, suponiendo, venga, va, hacemos esto, las corridas de toros y mañana, Están allí, corrida de toros, venga, va.
O, por ejemplo, yo qué sé, no, madre, escola, padre, eres tu madre. Madre, ¿no? Y hay cosas, tienen que reaccionar porque representa, ¿no?, que el director ha dado una instrucción, pero ellos no se dan cuenta que yo, no, como somos un poco tontos y me aprovecho de esto, no se dan cuenta que en realidad no estoy diciendo nada, porque están un poco lejos, uno es sordo, el otro medio no sé qué, ¿no? Pero oyen como algunas palabras, ¿no? Automáticamente ellos se ven obligados a reaccionar en algo, ¿no? Haciendo algo, no se sabe qué, pero, ¿no? O qué sé, o utilizo como la palabra un diálogo o algo así, ¿no? Digo, habla de no sé qué y no se entiende muy bien lo que le digo, ¿no? Solo entiende una palabra, dos, y el tío, claro, como no puede ni girarse y preguntarme qué tengo que hacer o no sé qué, hace algo, ¿no? Claro, o pregunta algo o habla de algo, ¿sabes? Y es muy interesante porque con este sistema se consigue esta combinación de que hay mucha libertad, ¿sabes? Que parece que son como improvisados, pero al mismo tiempo está como muy ajustado a lo que, porque siempre les doy más o menos el tema siempre, ¿no? De lo que tienen que hablar, etcétera, etcétera. Y yo creo que los diálogos tienen esa mezcla bastante interesante de que parecen así muy libres y muy locos porque en el fondo tienen una ligera idea que tienen que hacer algo, pero exactamente no saben qué, ¿no? Y en función de esto, por ejemplo, la escena esa que se van por el desierto a pie, ¿no? Si yo les digo ir hacia allí y volver, ¿no? Y filmamos eso, es aburrido, porque parece como previsible ya, ¿no? Van caminando, ¿no? Y tienes, de alguna manera, en la atmósfera del plano, tendrá que ser aburrido porque te darás cuenta de que simplemente son unos tíos que se van y que vuelven o que no sé qué, ¿no? Esto es una cosa que no se puede preparar. Y aquí hice la misma técnica, ¿no? Yo les di un walkie-talkie, ¿no? Les puse un walkie-talkie, id caminando para allí y ya os diré lo que tenéis que hacer, ¿no? Y no sé, cuando estaban un poco lejos digo, bueno, walkie-talkie lo mismo, ¿no? Cualquier invención, ¿no? Para acá, el coche, para no sé qué, venga ya, el coche. ¿Qué coche? Allí en medio del desierto, yo qué sé. A coger el asiento, venga, sandías, y tal. Sandías, ¿sabes? Cosas así. Y claro, los tíos están allí, no saben si parar, si no sé qué, ¿no? Y la gracia del plano es que realmente es como... No se reproduce nada, se produce algo. O sea, entiéndeme, no están reproduciendo una instrucción que ya previamente, que ellos mismos saben, y por tanto lo convertiría en algo completamente aburrido. Yo tenía miedo de que este plano fuera aburrido, ¿no? Pero lo vio gente así, no gente de cine de... cinéfilos así de este tipo que ya aguantan, ¿no? Planos largos, sino gente normal. Y les interesaba bastante. O sea, no lo encontraban muy aburrido o excesivamente aburrido. Quería decir que el plano tenía como una cosa así un poco imprevisible, ¿sabes? Una cosa, pero que era real. Si esta información se la doy antes de lo que tienen que hacer, automáticamente se convierte en una cosa aburrida, el plano. Porque sería como, no sé... En cambio, esa cosa de crear el plano, de que se va haciendo al mismo tiempo, de que no se reproduce, digamos, una realidad previa, sino que se produce allí al mismo tiempo, es lo que le da la magia, yo creo. Evidentemente, cuando volvieron fue muy divertido porque vuelven y después de haberles dado instrucciones de ese, viene y saca lo que es una puta mierda, no funciona mal total, que lo tira, no se entiende nada, no sé qué. Y lo tira al suelo y sí. Pero este es interesante. Bueno, y iba muy bien porque el tema de la película es esto, ¿no? De un poco de gente, unos pioneros que no saben exactamente dónde van, ni qué hacen, ni no sé qué, ¿no? Y digamos que un poco de esta confusión se ajustaba bastante bien al tema de la película.